Hola, buenas tardes Fernando, a todo el equipo, a toda la audiencia. ¿Cómo estás? Bien, por acá, bueno, hablando un poquito de la coyuntura económica, recién arrancado el gobierno de Javier Milei, estuviste haciendo algún pronunciamiento también respecto de de la declaración de emergencia en el sector energético, bueno, planteando el tema tarifario. ¿Cómo estás viendo esa coyuntura en particular, Darío? Mira, así como venimos planteando desde el primer día que claramente el ajuste no es la única salida, que no compartimos esa visión, bueno, ahora con respecto a lo energético me parece que ahí hay una gran contradicción. Por un lado, intentan cerrar desde el punto de vista fiscal lo presupuestario y desde el otro lado eh, paralizan una obra tan importante como la segunda etapa del Néstor Kirchner, como la reversión del gasoducto norte, cuando en realidad para ahorrar presupuestariamente, de vuelta desde el punto de vista fiscal, eso es lo mejor que podés hacer en materia energética. Siempre va a ser más barato para el Estado con gas neuquino del plan gas de Vaca Muerta, $3.50, generar energía en función de lo que te puede costar si tenés que traer muchos barcos a entre 12 y $15 el millón de BTU, o el contrato con Bolivia, que además de que tiene cada vez menos gas, te va a salir mucho más caro que de Vaca Muerta. Por eso hemos manifestado que en términos fiscales lo más conveniente no es esta emergencia, sino realmente de una vez por todas terminar con la segunda etapa del Néstor y con la reversión del gasoducto norte. Claro, claro, es lo del corto plazo y el gas del próximo año, sobre todo para las provincias del norte, es todo un dilema. ¿Está el cálculo de cuánto cuesta esa obra y de cuánto nos costaría el gas que vayamos a comprar en esos meses de invierno para poner ahí un objetivo de corto plazo? Mirá, en el corto plazo lo que tengo que decir es ahora estaba en el orden de los $300 millones. Ujú. Y la reversión solamente, no la segunda etapa del Néstor Sí, Kirchner, de 300 y $400 millones. Y te digo que el contrato con Bolivia, que además de vuelta tiene una limitación geológica, o sea, cada vez tiene menos gas y, y Bolivia ya lo ha manifestado, es superior a eso, con lo cual ya en un año solamente resolveríamos ese problema. Y yo creo que es grave, Fernando, porque no es fácil llegar a las provincias del norte con gas. Entonces, si no hacemos la reversión y Bolivia no te puede dar, y esa discusión es dura, nos tocó tenerla nosotros en su momento, no te puede dar porque decide venderle a Brasil y no a Argentina, o porque se queda sin gas, o por lo que fuese, no creo que te cobre menos de $14 el millón de BTU, claro. comparado con 3,50, que además, puertas adentro de nuestra provincia, eso además es trabajo para Neuquén, para las pymes neuquinas, es regalías para la provincia, que ahora recordar que iban a 8.20, de hecho ayer se depositaron, bueno, el fin de semana depositaron a la provincia 47 mil millones de dólares adicionales solo por la De pesos, ¿no? cotización de pesos, perdón, Sí, sí. 47 mil, se cobraba 40 mil, pasó a 87 solo de regalías, más unos 9 mil de ingresos brutos eh, adicionales a lo que estaba percibiendo por mes solo por la cotización, pero Ujú. te digo, para el gobierno nacional siempre va a ser mucho más barato hacer la reversión que seguir con ese contrato con Bolivia, que aunque querramos nosotros, Bolivia no te va a poder dar la provisión de gas que vos necesitas. Claro, si no es el año próximo o en los próximos meses, que ojalá que sí, finalmente lo terminen haciendo, en el año siguiente, bueno, va a ser una Después necesidad del acuciante. 24, Sí, tenés solo hasta el 24 de plafón y luego de eso vas a tener un serio problema. claro, claro. Con Bolivia y nuevamente con la segunda etapa del Néstor Kirchner son 20 millones de metros cúbicos adicionales que le podés inyectar de gas neuquino, mucho más barato, que se paga en pesos, como son todos ventajas con respecto a seguir Ujú. trayendo tantos barcos. Además, parte del financiamiento ya asegurado, ¿no? De Brasil. Uno hace esa lectura también, lo que había adelantado, no solamente la mirada que tenía Bolsonaro, que no podíamos decir que era amistoso con Argentina durante el gobierno de Alberto Fernández, parecía un cambio de escenario también con la llegada de Lula. Siguen apostando al gas de Vaca Muerta también, o de Neuquén, porque es lo que están viendo lo mismo que mencionás vos respecto a Argentina y Bolivia, ¿no? Como esa posibilidad de expandir y de tener un gas relativo, muy competitivo en términos globales, ¿no? Casi 5 veces por debajo el precio respecto de la coyuntura internacional de hoy, ¿no? Por eso no se entiende. Uno puede comprender una ideología distinta, una visión distinta, pero está muy claro lo que le conviene al país, Ujú. muy claro
De vuelta, Fernando, desde el punto de vista del cual Milei defiende sus decisiones, que desde el punto de vista fiscal netamente, digamos. La Sí. forma más rápida y más acertada para bajar el costo de la energía en la Argentina para el Estado. O sea, al Estado le sale mucho más caro traer barcos o traer gas de Bolivia que hacer el gasoducto y comprarle y producir ese gas en vaca muerta. Por eso digo, cuando hablamos de la emergencia energética, digamos, la primera medida que deberían sostener es estas obras y no cortar esas obras o cualquier intención de hacerlas o esperar que el privado lo haga, porque no la ha hecho en todo este tiempo, y eso realmente le conviene en cuanto a ahorro fiscal y en cuanto ahorro de divisas. Digamos, las dos cosas son convenientes si seguimos con el plan de infraestructura que habíamos diseñado. Mucho más que sacarle los subsidios a la energía. Estamos hablando con Darío Martínez, diputado provincial de Neuquén, ex secretario de Energía de la Nación. Mencionabas recién, Darío, el tema de los recursos neuquinos que han dado o van a terminar dando un salto respecto de lo presupuestado en el proyecto de ley que avalaron los legisladores. Hemos escuchado al gobernador Rolando Figueroa plantear una situación de la economía neuquina más que compleja, planteó también en alguna que otra entrevista dificultades para el pago de sueldos. ¿Qué mirada tenés respecto de esa situación puntual de la provincia de Neuquén, de los recursos con los que va a contar y de la coyuntura de la política y de la economía acá en la provincia? Mira, comparto con las declaraciones del gobernador en su discurso inicial de sesiones. La provincia está destruida, no solo presupuestariamente, está destruida estructuralmente, está destruida desde la infraestructura, está destruida desde su salud, su educación. El sistema, la verdad, no ha sido bien gestionada ni bien administrada. Lo que es llamativo que lo diga alguien que hasta hace 4 años era vicegobernador, fue 2 veces intendente, que fue secretario de Juventud y Deporte de la época de Sobi, fue diputado provincial de Jorge Tapag, digamos, pareciera que lo dice alguien que no ha sido parte de todo eso, como si no se había dado cuenta. Entonces, ojalá tengamos el rolo del discurso y no el rolo de la gestión, porque no ha sido buena en su paso por la vicegobernación o por la diputación provincial o por la diputación nacional, o por lo menos de esas cosas que él ve hoy que están destruidas no decía nada. A nosotros nos llama la atención. Ahora, en cuanto a las arcas de la provincia, puntualmente producto de la devaluación, bueno, se van a ver fortalecidas, pero también es un engaño pichanga, porque a la gente le va a ir muy mal. Cuando eso se traslade a precio, esa devaluación se traslade a precio, con una mayoría de la población que gasta el 100% de sus ingresos entre alimentos, ropa, vivienda, alquiler, remedios y energía y combustible, y bueno, no va a llegar a fin de mes. Y eso es lo que le va a pasar a la mayoría de los argentinos, incluido la mayoría de los neuquinos. Podés correr a los petroleros, que son unos 40.000, podés correr a algunos empleados públicos del sector judicial, pero el resto no va a llegar. Y entonces, por más que vos tengas regalías crecientes, vas a tener mucho problema social. Y otro dato, se va a caer la coparticipación nacional en un parate de la actividad económica del país. O sea, más allá que te crezcan las regalías, la copa va a caer y se paraliza. Si se abren las importaciones, se paraliza la industria, se paraliza la recaudación, bueno, vas a tener un problema serio. Y la coparticipación se coparticipa justamente, y eso es otro de los ingresos de la provincia. Así que yo, en vez de estar contento, estoy muy triste, porque la verdad que no la va a pasar bien ni los argentinos ni los neuquinos en los próximos meses, más allá de que, te repito, los números son producto de la devaluación. Lo que le han depositado en materia de regalías y de ingreso bruto a la provincia son exorbitantes. Darío, estoy viendo un comunicado que acaba de lanzar Pablo Todero, diputado nacional de Unión por la Patria, respecto de las obras de infraestructura para exportar gas. Plantea que sean las empresas privadas las que costeen esos oleoductos, los gasoductos, todos esos sistemas de transporte que hemos estado en algún punto mencionando recién, que has mencionado recién en esta entrevista. ¿Qué te parece esa iniciativa? Digamos, ¿es la mejor opción en esta coyuntura o es la mejor opción de todas? Mira, Pablo le ha mandado, no solo ha presentado un proyecto de ley, sino que le ha mandado una carta al presidente donde está planteando con claridad que esas obras hay que hacer, que hay que, como Estado, hay que ponerse a la cabeza de eso, y que hay que empujar al privado a que haga esas inversiones, como se está haciendo en el del Val con el duplicar, como se hizo en Otasa
para el oleoducto ahí en Otasa son 100.000 barriles, en el del Val el duplicado son 360.000 barriles, pero bueno, hay que hacer Punta Colorada, que son 360.000 barriles. No, esto es lo que necesita el país, y lo que le está planteando el diputado nacional Todero al presidente es: señor, esto impulse, póngase a la cabeza y pídale al privado que financie estas obras si es que no hay dinero o no hay plata, como dice él. Pero lo importante es que eso se haga, porque vos ahí tenés un pilar fundamental. Vos calculá, Fernando, que si nosotros tenemos esas obras de transporte, de crudo, terminadas en el 2026, Vaca Muerta va a tener la capacidad de producir más de 1 millón de barriles. Y la Argentina necesita para funcionar 400.000, con lo cual solo de Vaca Muerta tenés un commodity que lo colocás afuera y tenés dólares rápidamente de unos 600.000 barriles. Y el resto de las cuencas, si las sumás, van a llegar a 800.000 barriles de exportación. Eso significa unos 23.000 millones de dólares que hoy no tenés, adicionales por año, de algo que no le cae la helada, no tiene sequía ni ningún problema climático. Entonces, eso hay que continuarlo. Por eso nosotros sostenemos que la salida no es el ajuste, sino más producción, más trabajo, más desarrollo, y es lo que creo que le está planteando el diputado Todero a sus pares y al presidente Milei. No, ni hablar, y la coyuntura de precios, al menos en el último año, casi hasta en los últimos 2 años, ha sido de las mejores en la última década, ¿no? En el caso del crudo. Porque mientras esté la guerra, Fernando, yo creo que Ni hablar. los contratos en energía, vos bien lo sabés, no son a corto plazo, son todos a largo plazo, con lo cual los valores que tenemos van a seguir en una coyuntura que le es muy favorable a la Argentina y a nuestra región, con lo cual es una lástima que el gobierno, con esa vocación de estar pensando más en cómo privatiza o a quién le vende la locomotora de ese desarrollo, que es YPF, la que mayor áreas concesionadas tiene Vaca Muerta, pierda el rumbo y no esté pensando realmente en esta pata energética que le puede traer dólares, que es lo que la Argentina necesita. Estaba recordando recién, mientras veía imágenes tuyas en 24/7, mientras hablamos del arranque de la gestión de Alberto Fernández, vos como miembro informante en algún tratamiento legislativo allí en el Congreso de la Nación, en tu carácter de diputado nacional. Aprovecho para preguntarte... Me tocó presidir la Comisión de Hacienda. La Comisión de Hacienda. Presidente de la Comisión de Hacienda en esa primera sesión, donde sancionamos un paquete de leyes. Claro, exactamente. Recordaba eso. El PJ, Unión por la Patria, a nivel nacional, la oposición, ¿qué estás viendo respecto de los reacomodamientos? ¿Quién debiera liderar ese proceso, de también erigirse como una voz disidente respecto eventualmente de las medidas o de apoyo, pero constructivo, digo, respecto de lo que esté ocurriendo en la coyuntura nacional? ¿Quién encarna esa figura? Cristina, Kicillof, ¿a quién ves con Massa? Digo, ¿quién es la persona indicada para eso? Mira, yo creo, Fernando, que va a haber mucho en el peronismo, y digo lamentablemente, porque creemos que la salida del ajuste, los conflictos, la pérdida de poder adquisitivo, el achique del mercado interno, va a generar que el peronismo salga a defender lo que entendemos que debería ser el camino correcto y no el del ajuste. Entonces creo que el peronismo va a quedar revitalizado, lamentablemente, no porque nosotros seamos buenos, como decía Perón, sino porque la gestión vista desde este punto de vista, con un Caputo, que es el mismo Caputo que nos endeudó a 100 años, que nos dijo en el Congreso que él dejaba la plata afuera porque era como tenerla en una caja fuerte sin contar la parte que evadía. Creo que lamentablemente para los argentinos no va a ser buena. Entonces, en el peronismo van a surgir figuras, algunas que están, otras que van a surgir, pero lo primero que tenemos que hacer nosotros es hacer una autocrítica y un análisis de por qué nos dimos el lujo de pelearnos entre nosotros y subestimar, pensando que somos los únicos que tenemos la verdad, y sin embargo perdimos las elecciones. Y el problema no es perder o ganar las elecciones, el problema es si luego del 2002 haber recuperado YPF, ahora la va a privatizar, si Aerolínea, que le hicimos funcionar hace 2 o 3 años que no se capitalice, que funciona bien, ahora la va a vender porque es un negocio para algún amigo. Si los derechos laborales los ponemos en riesgo, digo, parte de eso es responsabilidad nuestra de haber estado concentrados 100% en gestionar. ¿En qué nos concentramos? En gestionar, pero también en pelear entre nosotros, y los que padecen esto van a ser los desocupados, los desempleados. Esos son los grandes problemas y es la carga
psicológica que debe tener el peronismo por no haber hecho, o por no ocuparse o subestimar que hasta no podíamos dar el lujo de tener diferencia cuando el problema era más grave. Clarísimo, Darío. Te agradecemos muchísimo estos minutos y bueno, seguramente vamos a seguir convocándote para ir hablando de los temas de la coyuntura y bueno, esa mirada interesante que nos interesa compartir también con nuestra audiencia del sector energético de la política aquí en Neuquén y en el país. Muchas gracias, Darío. Gracias a vos, Fernando, y a todo el equipo. Un abrazo. Un abrazo.